Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video. El día de hoy vamos a ver un nuevo ejercicio, el cual, bueno, consiste en crear un programa que imprima la letra que más se repite dentro de un string dado. En este caso, pues por acá ya tenemos el string. Y bueno, el segundo paso que nos dice es resolver el problema, pero ahora implementando programación dinámica. Comparar el tiempo de ambas soluciones. Bien, entonces, eso de la programación dinámica, ahorita lo vamos a ver. Vamos a crear la primera solución y bueno, conforme posteriormente pues vamos a ver qué es esto de programación dinámica. Bien, entonces lo que vamos a hacer primero acá, ya tenemos el string y bueno, de nuevo nos dice crear un programa que imprima la letra que más se repite dentro de un string dado. Para este caso, bueno, no sabemos cuál es la letra que más se repite. De primera instancia, la D aparece varias veces, la J aparece varias veces, la E también aparece varias veces. Entonces, pues la idea es determinar eso, ¿no? ¿Cuál es la letra que más se repite? Entonces, a la misma variable que contiene la cadena, ¿ok? La voy a igualar a el mismo valor de esa variable, punto split, ¿ok? ¿Qué hace el método split? Bueno, el método split lo que hace es dividir bueno, crear un array en el que cada elemento va a ser un carácter de la cadena, dependiendo del delimitador que yo le diga. Me parece que esto ya lo habíamos hecho en un ejercicio anterior, si no me equivoco, pero bueno, lo explico nuevamente. Eh, Va a tomar como elemento, bueno, va a tomar aquellos elementos que se encuentren dentro, por decirlo de alguna manera, dentro del rango del delimitador. Es decir, si por acá yo tengo no sé, una coma, bueno, vamos a poner la coma, y por acá tengo otra coma y por acá otra coma, y yo en el delimitador le digo que quiero que me separe esa cadena eh, hasta donde encuentre una coma. Entonces, desde la posición inicial hasta donde encuentro la coma va a ser un elemento, y luego desde la siguiente posición de la coma hasta donde encuentre otra coma va a ser otro elemento, y así sucesivamente. Entonces, esto me va a regresar un array de uno 2 3 4 elementos. Bien, entonces, si yo no le paso nada, pues obviamente va a tomar cada carácter como un elemento de nuestra cadena. Bien, en este caso, pues vamos a eliminar las comas que pues, no las ocupamos, entonces cada carácter va a ser un elemento dentro de ese array. ¿Ok? ¿Y para qué hago esto? Bueno, pues para poder iterar sobre ese array. Bien, voy a crear otro array. Este array lo voy a llamar array of repeated letters. Repeated letters. Que bueno, lo vamos a inicializar en un array vacío. Bien, entonces string of letters.each, ok, por eso es que utilizábamos el método split, porque esto me regresa un array, se lo asigno a la misma variable, entonces ahora ya puedo iterar sobre él. Bien, entonces voy a decir do element, vamos a llamarlo element, escribir bien esto de acá, end, y bueno, dentro de este método each, lo único que vamos a hacer es decir array of repeated letters punto push, le vamos a insertar un elemento, pero ¿qué elemento le vamos a insertar? Bueno, vamos a decir string of letters punto select, ¿ok? Que lo que hace el método select es como un filter, es decir, le estoy diciendo a mi cadena que me seleccione aquellos elementos, por acá esto va a recibir un parámetro, vamos a llamarlo letter, aquellos elementos que sean igual al elemento, ¿ok? Correspondiente pues del método each. Bien, entonces, básicamente pues es eso. La letra que sea igual al elemento que se encuentre en ese momento o en esa iteración, pues me va a seleccionar o a filtrar todas aquellas letras que sean iguales. Bien, para el caso de la letra D, por ejemplo, que es la posición 0, sería la primera vuelta, le estamos diciendo que me seleccione aquellas letras que sean iguales al elemento. En este caso, el elemento pues sería la letra D. Y de nuevo, letter sería el valor en esa posición. ¿Ok? Es decir, letter va a tomar el valor de cada carácter al igual que element. Bien, entonces, D es igual a D, sí. Ok, me selecciona la primera letra. Y luego, select sigue iterando. Y luego D es igual
a el elemento D, que en este caso, bueno, en este caso sería la letra D. Sí, es igual, entonces ya llevamos 2. Y sigue buscando. Hay otro elemento que sea igual a ese elemento, es decir, a la letra D, sí, entonces pues lo selecciona. Y esto me regresaría un array. ¿Ok? Un array con todos esos elementos seleccionados o filtrados, como lo quieran ver. Pero entonces yo no necesito, yo no quiero agregar a este array o repeated letters, pues un array, sino que quiero que me agregue la cantidad, vamos a utilizar acá el método count, la cantidad de elementos que tiene ese array. Bien, en este caso de nuevo, para la letra D me va a regresar un array de 3 elementos y bueno, con el método count me va a regresar pues ese 3 y ese 3 va a ser el que se le va a agregar o a insertar a este array of repeated letters. Bien, espero que haya quedado claro un poco esto. De igual manera, ahorita vamos a darle otra repasada para dejarlo un poco más claro. Bien, entonces fuera del ciclo each, vamos a decir max of repeated letters. Ok, esto me va a seleccionar pues cuál es el máximo de letras que hay. Ok, acá voy a decir array of repeated letters.index. Ok, el método index lo podemos utilizar cuando estamos trabajando con un arreglo, pero yo acá necesitaría pasarle un parámetro. Bien, si por ejemplo yo tengo string of repeated letters, ok, quiero que me devuelva el índice, por ejemplo, de la letra J. Pues me va a devolver el índice donde encuentre pues esa letra J. Bien, entonces acá yo estoy llamando array of repeated letters, quiero que me devuelva el índice pues de qué elemento. Recordemos que array of repeated letters va a almacenar números como tal y no caracteres. Bien, entonces yo voy a decir array of repeated letters .max. Bien, .max es otro método que podemos utilizar cuando estamos trabajando con arrays dentro de Ruby. Y esto me va a devolver el elemento máximo de ese pues, arreglo, de ese array. Pero me va a devolver el elemento máximo, es decir, la primera concurrencia que encuentre. Y con primera concurrencia me refiero a que si, por ejemplo, tengo un array del 1 al 5 y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 4, 3, 2, 1, pues me va a regresar, bueno, en este caso tendremos 3 números o 3 elementos que tienen el valor 5 y esos serían los elementos máximos, pero me va a devolver la primera concurrencia, es decir, el primer elemento que encuentre que sea el máximo, pues ese es el que me va a devolver, no importando que haya más elementos iguales más adelante. ¿Ok? En el momento en que encuentre el número máximo, pues me va a devolver esa primera concurrencia o esa primera, ¿cómo decirlo? Esa posición tal cual. Bien, entonces, de nuevo, el método max me va a devolver eso, ¿no? El elemento máximo que se encuentre dentro de array of repeated letters. Entonces, una vez teniendo el elemento máximo, quiero que me devuelva el index de ese elemento máximo. ¿Ok? Y por acá yo puedo decir max of repeated letters, puedo decir p string of letters en la posición max of repeated letters. Bien, por acá vamos a decir Ruby repeated letters y nos dice que la posición la posición sería 10 y nos dice que el elemento que más se repite es la letra J. Vamos a ver cuáles son las posiciones. En este caso tenemos desde la letra D sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Entonces me está devolviendo la primera concurrencia, ¿ok? Que en este caso pues es la primera J, que es la posición 10, y nos está diciendo que pues ese es el elemento que se repita más veces, ¿bien? Acá estamos viendo se repite 1, 2, 3, 4, 5 veces. Pero vamos a ver una cosa, ¿qué pasa si yo imprimo array of repeated letters? Y bueno, me está imprimiendo el array con todos bueno, con el número de veces que más se repite ese carácter. Y por ejemplo, para la letra D, que es el primer elemento, pues tenemos que es un 3, se repite 3 veces. Y luego vuelve, o se repite la letra D y nos vuelve a decir que es 3.
Ok, ya sabemos que era 3, entonces volvió a hacer ese cálculo. Y luego nos dice que la letra E se repite 3 veces también, la W1, y luego otra vez la E, que sería esta de acá. Creo, a ver, 3, 1, no, sería esta de acá. Que la letra E se repite 3 veces, que ya se había calculado previamente, y luego la A, que sería esta de acá, y luego otra vez la D. Es decir, vuelve a hacer este cálculo por cada carácter, no importando que ya lo hayamos hecho. Entonces estamos repitiendo cálculos, ¿ok? Que ya habíamos hecho previamente. Si bien es cierto que para este ejercicio no es tanto un problema porque pues es muy poquita información la que hay que analizar, pues bueno, para procesos más avanzados, sí hay que, o bueno, cálculos más avanzados o más pesados, pues sí hay que tener mucho cuidado con esto porque estaríamos repitiendo procesos. Y esto es un problema en cuanto a memoria. Bien, ahí es cuando entra la programación dinámica. Y bueno, ¿cómo podemos aplicar esta programación dinámica? Bueno, existe algo llamado memoization. No memorization, no memorización, memorización sin esa R, que prácticamente pues es esto, ¿no? Crear esa especie de caché en la que se van almacenando esos resultados y antes de hacer ese proceso verificamos en la caché si es que existe ese resultado, pues nos lo traemos y no hacemos ese cálculo. Ahora, esto tiene un costo, ¿ok? En cuanto a rendimiento, ¿por qué? Porque para procesos o para cuando tengamos que calcular muchísima información, si es que aplicamos la programación dinámica, vamos a ir a buscar en ese caché, pues probablemente con muchísimos resultados. Y bueno, hasta que encontremos que exista o no ese resultado, es cuando podemos seguir avanzando. Bien, y eso en cada iteración. Entonces hay que tener en cuenta que esto puede afectarnos si es que no lo sabemos usar, ¿ok? Pero bueno, solamente lo voy a dejar hasta ahí. Tampoco es que sea un experto en este tema. Simplemente es un tema que más o menos entiendo y quise aplicarlo para este ejercicio. No se queden con esta información que yo les doy, investiguen mucho más, ¿ok? Corríjanme si estoy equivocado, se vale porque obviamente pues no lo sé todo, pero bueno, es un tema que quise implementar en este ejercicio que aplica o que se puede aplicar para este ejercicio. Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a copiarnos todo esto y obviamente esto lo vamos a comentar. Vamos a dejarlo por acá abajo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo demás queda exactamente igual. Ok, simplemente vamos a crear una función. Vamos a crear una función. La vamos a llamar memoization. Ok, que bueno, esta va a recibir un parámetro. Vamos a llamarla letter to search. Ok, y vamos a crear, bueno, de hecho por acá, vamos a crear un array global. Vamos a llamarlo memo. Y es un array vacío, prácticamente. Bien, y vamos a decir por acá memo.each, aunque sea un array vacío, nosotros podemos iterar sobre él. Y lo que vamos a hacer es retornar, vamos a decir return true if el elemento es igual a la letra que estamos buscando. ¿Ok? No lo dejo de esta manera, pues porque en el caso en el que esto no se cumpla, pues me va a retornar falso. Pero en ningún momento estaría almacenando ese resultado o ese elemento dentro de memo. Entonces, retorno true solamente si se cumple esta condición. Ok, si es que el elemento ya existe dentro de memo, entonces voy a retornar true. Para el caso en el que no exista el elemento como tal, pues va a finalizar el ciclo. Y simplemente voy a decir que memo.push y voy a meter ese elemento o esa letra que estaríamos buscando. Y voy a decir return false. Ok, y prácticamente es eso. Acá ya no tendría que estarlo ejecutando todo el tiempo, sino que voy a hacer todo este proceso a menos que, eso es lo que significa unless, a menos que memoization, vamos a pasarle el parámetro, que en este caso sería el elemento que estamos, sobre el que estamos iterando en ese momento. Bien, recordemos que unless, a diferencia del if, bueno,
El if ejecuta las instrucciones que nosotros tengamos si es que la condición es verdadera. Unless va a ejecutar toda esta parte izquierda si es que la condición retorna falso. ¿Ok? A menos que memoization retorne falso. ¿Ok? Entonces, nuevamente, para la primera posición, que sería la letra D, vamos a iterar el string y vamos a llamar al método push para meter ese elemento dentro de array of repeated letters. Estamos seleccionando aquellas letras que sean iguales a ese elemento en cuestión, en este caso la letra D. Me va a regresar pues ese array de 3 elementos y voy a meter ese 3. Ok, pero voy a hacer todo esto a menos que primero mando llamar a memoization y memo, como es un array vacío, bueno, memoization recibe ese carácter que estaríamos buscando, en este caso sería la letra D. Memoization es un array vacío, por lo que va a retornar falso, ¿ok? Porque el elemento, que no es nada prácticamente, es igual a letter to search, pues no, en ningún momento. Entonces, pues vamos a meter esa letra que estamos buscando dentro de letter to search y vamos a retornar un false. Eso significa que no se encuentra dentro de memo, por lo que vamos a hacer ese proceso. Bien, entonces, como al menos para la primera letra, que sería la letra D, me va a retornar falso. ¿Por qué? Porque en ese momento memo no tiene la letra D. Entonces hace ese proceso y array of repeated letters en la primera posición sería un 3. Y luego para la siguiente posición, que sería la letra D, ¿ok? De nuevo, vamos a hacer el proceso a menos que memoization, le mandamos el elemento, pues retorne falso. Bien, y memoization ya tiene un elemento que tiene la letra D. Vamos a evaluar o vamos a buscar ese elemento. Memo.each do return true if ese elemento, es decir, la primera posición pues sería la letra D, es igual a letter to search, va a retornar true. Acá ya no se va a meter ese elemento. Entonces, como esto va a retornar un verdadero, pues todo esto no se va a ejecutar. Y vamos a avanzar a la siguiente posición. ¿Ok? Entonces vamos a decir por acá, max of repeated letters, p string of letters en la posición de max of repeated letters. Y vamos a decir p array of repeated letters. Vamos a ejecutar esto nuevamente. Y de entrada vemos que son muchos menos elementos. Bien, y ahora nos dice que es la posición 7. Ok, aunque me está acá diciendo ok, es que no sería string of repeated letters porque estaríamos hablando del string original, sino que tendríamos que utilizar el array memo. Ok, ahora sí me dice que es la posición 7 y me dice que el elemento que más se repite es la letra J. Si entienden esto de por qué es memo y no string, porque string contiene todos los elementos pues, repetidos, ok, por lo que no va a coincidir ese elemento como tal que sea el que más se repita, sino que tendríamos que utilizar memo, ok, que contiene igual pues todos esos elementos, pero digamos una sola vez, ok. Entonces, bueno, max of repeated letters, que es la posición 7, y luego memo en la posición max of repeated letters, pues es la letra J, que es lo mismo que habíamos obtenido acá arriba, y estamos imprimiendo ese array de array of repeated letters, pues vemos que tiene muchos menos elementos que el de acá arriba, bien. Entonces, incluso podemos imprimir por acá p memo, vamos a imprimirlo completamente. Ok, y vemos que todos los caracteres se repiten una sola vez. D, E, W, A, K, L, S, J, B, N, F, R, I, H. Ok, todos los elementos se repiten una sola vez. Ok, a diferencia de string of repeated letters, que bueno, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Se repiten pues varias veces. Y entonces memo va almacenando, ok, ese, ese carácter, esto sería como la caché, y memo contiene esos elementos. Y entonces, si es que ya existe ese elemento, pues ya no necesito iterar nuevamente, ¿ok? O ya no necesito hacer ese proceso para calcular pues el número de caracteres que se repiten.
Bien, entonces, esta solución es un tanto, pues, válida, aunque, bueno, se sabe que no es como que si no la implementamos vamos a tener problemas, pues no, porque, bueno, depende obviamente de los recursos de la computadora y todo eso. Pero también, como lo mencioné, creo que ya lo había mencionado también en un video anterior, que el tiempo, que de hecho me falta eso, ¿no? Comparar el tiempo de ambas soluciones, pero bueno, que el tiempo que dure una, que dure en ejecutarse un programa o en llegar a la solución de ese programa, pues no determina el rendimiento del algoritmo como tal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el tiempo va a depender dependiendo de los recursos de la computadora, dependiendo del hardware que nosotros tengamos. Bien, existe algo llamado asymptotic notation o big O notation, que bueno, el cual es determinar la complejidad de nuestros algoritmos o de nuestro código, y de esta manera es como sabríamos si es que nuestro algoritmo para distinta cantidad de entrada de datos es un algoritmo pues con buen rendimiento o con mal rendimiento. No voy a entrar en el tema tampoco de lleno con esto, sino que bueno, tal cual lo voy a dejar ahí. Existe esto de Big O Notation o Asymptotic Notation, el cual es eso, ¿no? Determinar la complejidad de nuestro código, de nuestro algoritmo que estamos implementando. Bien, de nuevo, no voy a hablar de esto ahorita. Más adelante o probablemente haga un video explicando qué es esto y cómo podemos calcular o cómo podemos obtener la complejidad de nuestro algoritmo, de nuestro código. Bien, pero ahora lo que vamos a hacer es calcular el tiempo de esa solución. Vamos a crear una variable que sea time-ini que va a almacenar time.now, el tiempo actual. Ok, esto es una solución bastante, pues, rudimentaria, la verdad, pero válida. Es decir, el tiempo inicial y el tiempo final. Y por acá vamos a imprimir time y vamos a decirle time end menos time in. Si corremos esto, nos dice 3.52 milisegundos. Vamos a correrlo nuevamente. 4, 5, 6, 3, 5. Bien, el tiempo varía obviamente dependiendo de los procesos o tareas en segundo plano que la computadora esté ejecutando. Entonces, pues de nuevo, el tiempo, esto no significa que aunque estemos implementando Memoization para reducir los procesos, pues no significa que vamos a obtener menos tiempo, que vamos a reducir el tiempo de ejecución de nuestro programa. Bien, entonces ya lo tenemos por acá, time in y time end, y estamos imprimiendo por acá. Y es que ejecutamos, bueno, acá vemos los resultados que obtuvimos con la implementación de, utilizando Memoization o programación dinámica. Y ahora vamos a ver qué es lo que obtenemos con la solución o la primera solución que habíamos creado. Bien, tenemos que dura 6.25 milisegundos. Ejecutamos nuevamente 4, 3, incluso ahí bajó 5, 4, 4, 3.5, 3.76, 4.58. Y bueno, como podrán darse cuenta, no es como que haya mucha diferencia en cuanto a las soluciones que acabamos de implementar. ¿Por qué? De nuevo esto depende de los procesos que tu computadora esté realizando en segundo plano. También depende mucho de eso y de tu hardware. No vas a obtener tú el mismo resultado que yo en cuanto a milisegundos. Si tienes una computadora menos potente, pues vas a obtener a lo mejor más tiempo. Si tienes una computadora más potente, pues vas a obtener pues menos tiempo. Bien, entonces hay que tener en cuenta eso. De nuevo, el tiempo no determina lo bueno o malo que es tu algoritmo. Bien, es importante, sí, pero no es con lo único que nos debemos basar para determinar si nuestro algoritmo es bueno o malo. Bien, entonces espero que haya quedado claro esto de cómo utilizamos la programación dinámica. Así que bueno, hasta aquí llegamos y nos vemos en el siguiente video.